El siguiente segmento es clasificación F, formativo, educativo cultural. A, apto para todo público. Bienvenido a Hora de Estudio Bíblico con nuestro maestro el Dr. Lehman Strauss. Este estudio es el resultado del tiempo personal con el Señor, el ministerio pastoral y la experiencia en conferencias bíblicas del Dr. Lehman Strauss. Él nos instruye y alienta con la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, el Dr. Strauss. Muchas gracias. Hoy comenzaremos una nueva serie de estudios denominados La Gracia de Dios. Creo que es uno de los más grandes temas a lo largo de toda la Biblia y quizás es el que más se ha mencionado en los himnos, más que cualquier otra doctrina. Si usted toma su himnario y lo lee, se sorprenderá de la cantidad de veces que se encuentra la palabra gracia. Quizás no está en cada verso, en cada himno, algunas veces figura una sola vez en todo un himno, pero estoy seguro que se sorprenderá del número de himnos que contienen la palabra gracia. Suponga que se le pide a usted que defina la palabra gracia. A la mayoría de nosotros se nos ha enseñado que la gracia es el favor inmerecido de Dios. Y en lo personal creo que esta es una excelente definición. La palabra inmerecido significa que no lo merecemos. Y la palabra favor significa bondad o algún acto de gracia. Así vemos que la gracia es la bondad inmerecida de Dios hacia el hombre. Estoy de acuerdo con esta definición. Además, Charles Spurgeon dijo alguna vez, la gracia es la humillación soberana de Dios por sujetos que no lo merecen. Tengo un querido amigo en el ministerio, el Dr. Andrew Talford, quien definió la gracia como la completa responsabilidad asumida por Dios por la culpa y el castigo de nuestros pecados. Y estoy de acuerdo con esa definición. Pero yo quiero darle una definición simple de la gracia. No creo que esta definición sea mejor que otras, pero es mi manera de expresarla y usted puede agregarla a otras definiciones. Yo creo que la gracia es todo por nada, por pecadores que no merecen nada. Repito, la gracia es todo por nada, entregada a pecadores que no merecen nada. Cuando pensamos en la gracia, nos viene a la mente la palabra gratis, que significa algo por lo que no pagamos. Es un regalo que recibimos. Y si es gratis, sin costo alguno de nuestra parte, usted no tiene que trabajar para conseguirlo, no tiene que ganarlo, es un regalo para usted. Y la gracia es eso, es el regalo de Dios para nosotros. Lo que queremos hacer en estos estudios es elegir algunos de los grandes pasajes sobre la gracia en la Biblia. Y estos textos que vamos a considerar comienzan todos con la palabra S, aunque en un momento haremos una salvedad. Usted necesitará la versión Reina Valera, porque si utiliza otra versión o alguna otra moderna perversión de la Biblia, perderá el bosquejo y la sencillez de este estudio. Pero en la versión Reina Valera de la Biblia hay un buen número de textos de la gracia, es decir, versículos que contienen la palabra gracia y que también contienen otra palabra que comienza con la letra S. Y así, con esta premisa, que la gracia es todo por nada para los pecadores que no merecen nada, encaramos nuestro estudio. Si usted desea hacer un bosquejo de este estudio, lo cual creo que siempre es bueno, entonces tome su Biblia y una lapicera para tomar nota de este sencillo bosquejo. Puede usarlo en una clase de señoras, en un grupo misionero o en una reunión de jóvenes, en una reunión de oración, en una de hombres o en una cena. Este bosquejo puede serle muy útil siempre. Bueno, comencemos con nuestro primer gran texto de la gracia. En primer lugar veremos la gracia salvadora. Le repito, recuerde que en estos puntos del bosquejo vamos a ver la palabra gracia, pero también los puntos comenzarán con la letra S y que aparecen así en la Biblia, aunque en castellano haremos una salvedad. ¿Qué texto viene a su mente cuando escucha la palabra salvación unida a la palabra gracia? Sí, exactamente, Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios.
Pero este no es el único texto de la gracia que contiene la palabra salvación. Tito 2:11 dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, etcétera, etcétera. Ahora, si la gracia es todo por nada para pecadores que no merecen nada, entonces estos dos versículos, Efesios 2:8 y Tito 2:11, nos dicen que la salvación es el regalo de Dios al hombre, no puede comprarse. Si pudiera comprarse, entonces no sería por gracia. No lo recibimos por obedecer a alguna ley, porque si fuera así, entonces no sería por gracia. Tiene que ser absolutamente gratuito. Es el favor inmerecido de Dios hacia el pecador que cree. Ahora, para poder comprender lo que significa ser salvo por gracia, debemos entender algo respecto a la doctrina de la salvación. La palabra salvación viene de la palabra latina salvus, que significa ser liberado o rescatado. Por ejemplo, cuando Pedro estaba caminando sobre el agua, al sacar sus ojos de Jesús, comenzó a hundirse y oró esta corta oración: Señor, sálvame. Pedro estaba pidiéndole al Señor que lo librara, era una corta oración, que lo rescatara. Pedro se daba cuenta que se estaba enfrentando a la muerte y clamó al Señor para ser librado o rescatado. Él utilizó el término correctamente porque le estaba pidiendo al Señor que lo rescatara, y él lo hizo, y en ese sentido el Señor lo salvó de ahogarse en el agua. Pero yo no estoy pensando en la salvación solamente en ese sentido, no solo en el simple hecho de ser librado de la muerte, porque si el Señor no regresa en el transcurso de esta generación, todos los que me están escuchando deben morir. Y esto es así porque Dios ya lo ha decretado. En la epístola a los Hebreos, capítulo 9, leemos: está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Por lo tanto, cada hombre que esté vivo hoy, cada mujer, cada persona sobre esta tierra debe morir a menos que el Señor Jesucristo regrese en el transcurso de esta generación para buscar a su iglesia. Ahora, la muerte está al frente nuestro y no podemos escapar. La palabra salvación en la Biblia está usada en otro sentido. Se refiere a ser rescatado o librado de la separación eterna de Dios. Rescatados y librados de la culpa y el castigo por nuestros pecados. Rescatados y librados del infierno. ¿Es usted salvo en ese sentido, mi amigo? Estimado oyente, es de esto que se trata en la Biblia, de la salvación por gracia. Sin importar el tema que usted busque en la palabra de Dios, siempre encontrará el gran tema de la salvación. Isaías 45:22 dice: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. En Jonás 2:9 leemos: la salvación es de Jehová. La combinación del verbo salvados, del sustantivo salvación y el título Salvador se encuentra más de 100 veces en la Biblia. En Mateo 1:21 leemos: y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y en Lucas 2:11 leemos que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. En Lucas 1:47 leemos: mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. En Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. En Hechos 4:12, porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en que podamos ser salvos. En Romanos 1:16 leemos: porque no me avergüenzo del Evangelio de Cristo, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. En Romanos 10:13 leemos: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Así vemos que en cualquier lugar de la Biblia que usted lea encontrará el gran tema de la salvación. Ahora, ¿qué significa esto? Significa ser librado, ser rescatado de la culpa y del castigo por los pecados y del resultado final de los pecados, que es la separación eterna de Dios. Ahora, permítame hacerle de nuevo esta pregunta, amigo. ¿Es usted salvo en este sentido?
Preste atención que no le estoy preguntando si es cristiano. Rara vez utilizo esta palabra cuando hablo a la gente respecto a la salvación, porque hay tantas connotaciones confusas de esta palabra que casi cualquiera que no es judío o budista o maometano suele decir, por supuesto que soy cristiano. Pregúntele a cualquiera, un presbiteriano, un luterano, un metodista, bautista, católico romano, carismático, quien sea. Pregúntele, ¿es usted cristiano? La respuesta será, por supuesto que sí. Y quizás alguno agregue, ¿acaso piensa que soy un pagano? Todavía no comprendemos el concepto escritural de la palabra cristiano. Ahora, volviendo a lo que le decía, yo no le pregunto a usted si es cristiano, sino si usted ya ha sido salvo. Si es así, entonces eso significa que usted ha sido rescatado de la culpa y del castigo por los pecados. Ha sido librado de la esclavitud del pecado y del infierno y de la separación eterna de Dios. En la Biblia se trata mucho de esto, del gran regalo de la salvación que Dios ofrece al hombre. Piensen en esto, queridos amigos, si usted va a ser salvo, lo será por gracia, por la gracia de Dios. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Porque la gracia de Dios ha traído la salvación. No hay nada que usted pueda hacer para recibir la salvación, excepto aceptarla por la fe. Usted no puede hacer nada por su propia voluntad, excepto recibir lo que Dios le ofrece, la gracia salvadora. Todo por nada, por pecadores que no merecen nada. Oh, mi amigo, si usted no es salvo, acepte a Jesucristo como su Salvador personal ahora mismo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Leemos en Hechos 16:31 y en 1 Timoteo 2:4 dice, Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Sí, Dios quiere que usted sea salvo, mi amigo, y desea hacerlo ahora. Por lo tanto, confíe en Él. Si nunca antes lo ha hecho, hágalo ahora mismo. Confíe en el Salvador. Bueno, prosiguiendo, le invito a poner su atención en un pasaje difícil en las Escrituras. Me he aferrado a esto por muchos años, hasta que finalmente llegué a la conclusión de que Dios tiene un mensaje para mí en este pasaje y que el mensaje, en su interpretación primaria, significa una sola cosa. El pasaje es 2 Corintios capítulo 12. Esta porción de la palabra de Dios es autobiográfica, es decir, Pablo está escribiendo acerca de sí mismo. Recuerde que él está escribiendo por inspiración del Espíritu Santo. No es algo que él lo haya pensado por sí mismo, pero escribe acerca de sí mismo. Escribió lo que el Espíritu le dictaba, pero el hecho es una experiencia de su propia vida. Vamos a leer allí en 2 Corintios 12, del 1 al 5. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Ahora bien, lo que voy a decir podrá parecer nuevo para algunos, pero solo quiero que recorra la palabra de Dios y controle si estoy en lo correcto. Lehmann Strauss cree que Pablo se refiere a una experiencia que le sucedió en un lugar llamado Listra. Si observa el versículo 2, entonces tendrá la clave de esto. Dice, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, y si regresamos cronológicamente 14 años, antes que Pablo escribiera esta epístola a los Corintios, usted encontrará a Pablo en Listra, donde fue apedreado. Lo leemos en el libro de los Hechos, y fue dado allí por muerto. Pues en realidad Pablo había sido apedreado hasta morir. Y cuando un creyente muere, su espíritu deja su cuerpo e inmediatamente va a estar con el Señor. Así que cuando Pablo fue apedreado en Listra, dejó el cuerpo y fue a estar con Cristo. Creo que esto se hace muy claro en algunos pasajes de la Biblia. Por ejemplo, en 2 Corintios 5, versículo 8, el apóstol Pablo, escribiendo nuevamente por inspiración del Espíritu Santo, dice, confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. En otras palabras, cuando un creyente muere, inmediatamente su alma entra a la presencia del Señor. El Espíritu va a estar con Dios de inmediato.
No existe en la Biblia tal enseñanza como que habla del alma que duerme o el alma durmiente. El área espiritual del hombre nunca entra en un estado de sueño ni de inconsciencia, sino que está siempre consciente. Pablo había sido apedreado hasta morir en Listra, 14 años antes de que escribiera este texto que leímos en 2 de Corintios. Ahora, no sabemos cuánto tiempo estuvo muerto, pero sí sabemos que Dios lo volvió a la vida nuevamente. Y al regresar de la muerte, naturalmente recordó algunas cosas que escuchó y que vio mientras estuvo en el cielo. Y Dios no quería que Pablo hablara de estas cosas, sino que predicara las inescrutables riquezas de Cristo y que ministrara a los gentiles. Pero Pablo tenía tendencia a ser orgulloso, tal como nosotros, y esto lo vemos en el versículo 7 de 2 Corintios capítulo 12, que él reconoce y dice: «Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera». Observe atentamente este versículo. ¿Qué observa en él? Encontramos una repetición: para que no me enaltezca sobremanera. En otras palabras, cuando Pablo volvió a la vida, Dios permitió que el diablo atacara el cuerpo de Pablo y le trajera aflicción, una aflicción física muy dolorosa. Por lo tanto, Pablo dice en el versículo 7 que eso era un preventivo divino para guardarlo del orgullo y para que no se exaltase a sí mismo por las cosas que había visto y oído, y a esto Pablo le llamó un aguijón en la carne. Ahora, ¿qué hizo Pablo? Lo que la mayoría de nosotros hacemos cuando nos enfermamos. A nadie le gusta estar enfermo. Todos deseamos sentirnos bien. El cristiano normal desea sentirse bien, si está en su sano juicio. En mi opinión, nadie que sea razonable cometería suicidio. Cualquiera que intente suicidarse es porque en ese momento su mente no funciona bien. Creo que todos aquellos que tienen una mente normal desean vivir. Y los que somos creyentes sabemos que vamos al cielo cuando morimos, pero ninguno de nosotros está buscando la muerte. Si estamos saludables, deseamos disfrutar nuestra vida en la tierra y disfrutar a los que amamos. Deseamos seguir viviendo incluso para servir a Dios. Creo que esto es normal y natural. No hay nada malo respecto a esto en absoluto. Por lo tanto, cuando nos enfermamos, generalmente oramos para ser aliviados. Esto es cierto en casi todos los cristianos, y Pablo no era diferente al resto de nosotros. Por eso en el versículo 8 leemos: respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Dice respecto a lo cual, pero ¿respecto a qué? Al aguijón en la carne. Piense en esto: Pablo había orado 3 veces al Señor para que lo quitara de él, pero Dios no lo hizo. Dios puede quitar todas las enfermedades, pero Él no siempre libra de enfermedades. A propósito, en más de una ocasión he escuchado decir que hay una enfermedad que Dios nunca puede quitar, que es la última. Así vemos, querido amigo, cuando llegue nuestro turno para partir, nos vamos. A excepción del rapto, cuando Cristo venga a llevar a la iglesia al cielo, no existe ni una persona de las que me están escuchando ahora que escapen a la muerte. Ninguno de nosotros podrá hacerlo. Es que está señalado por Dios que el hombre muera una sola vez. Así que su turno para morir se acerca, y cuando éste llegue, todas las oraciones de todos los santos sobre la tierra no podrían hacer que usted permanezca aquí cuando Dios lo llame para partir. Pablo oró 3 veces para ser librado, pero no era la voluntad de Dios librarlo. Dios podía hacerlo, pero no era su voluntad en ese momento. Quizás algunos de ustedes que me están escuchando ahora están pasando por aguas profundas, una enfermedad, una depresión, un colapso emocional. Posiblemente usted ha perdido a un familiar, quizás está experimentando la pobreza. Yo no sé lo que quebranta su corazón, qué ha causado la herida. Puede ser una hija o un hijo descarriado, o su pareja no le demuestra a usted el amor apropiado. Mire, no estoy seguro que Dios siempre sacará el aguijón de su vida. Él puede hacerlo, pero no estoy diciendo que lo hará. Pero sí sé algo, que usted puede vivir la misma experiencia que Pablo. ¿Y cuál fue su experiencia? Bueno, la encontramos en el versículo 9. Y me ha dicho Dios, el Señor,
Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Por favor, observe la palabra gracia. Esta es la gracia suficiente. Mencionábamos en primer lugar la gracia salvadora para los pecadores en Efesios 2:8 y Tito 2:11, pero aquí tenemos la gracia suficiente para los que sufren. ¿Está usted hoy sufriendo angustia mental, perturbación emocional, dolor corporal, la pérdida del amor de un familiar o la pérdida de un familiar por la muerte o la maldad de un hijo o una hija? Oh, si usted es salvo y conoce al Señor Jesucristo, le aseguro que hay gracia suficiente para usted. ¿Y qué es esa gracia? Recuerde la definición sencilla. La gracia es todo por nada para personas que no merecen nada. Honestamente, ¿merecemos nosotros todas las buenas cosas que Dios nos da? Queridos amigos, si tuviéramos lo que realmente merecemos, entonces todos estaríamos en el infierno, no mañana, sino hoy, ahora. Pero gracias a Dios por su gracia salvadora. No estamos en el infierno y podemos agradecer a Dios por su gracia suficiente también. Hay suficiente gracia para usted y para mí hoy, porque el Señor dijo, bástate mi gracia. No puedo ir más allá para definirla. Puedo darle la palabra original en el griego, puedo darle la etimología de la palabra, su uso objetivo y subjetivo en la Biblia, pero solo quiero resumirla en una corta frase. Es todo por nada. Ahora, ¿cómo obtengo esa gracia? Bueno, no es tan difícil como parece. Existe un versículo impactante respecto a la gracia que quiero que lo lea. Está en Hebreos 4:16. Estoy seguro que muchos de ustedes lo conocen, pero como muchos versículos de las Escrituras, no los aplicamos a nuestros propios corazones, no los llevamos a la práctica para comprobarlo. ¿Qué dice Hebreos 4:16? Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Lo que está diciendo este versículo es simplemente que usted puede obtener gracia solo con acercarse a Dios y pedírsela. El trono de Dios en la presente dispensación es un trono de gracia. Un día en el futuro será un trono de juicio, pero hoy es un trono de gracia. A usted que me está escuchando, ¿ha nacido de nuevo? ¿Conoce al Señor Jesucristo como su Salvador personal? Si no, entonces, mi amigo, venga a Dios y pídale que lo salve, y Él, por su gracia en Cristo Jesús, su gracia salvadora, lo hará. Ahora, ¿es usted un hijo de Dios que está atravesando por las aguas profundas del sufrimiento o quebrantamiento del corazón? ¿Está usted bajo presión, bajo angustia, tristeza o enojo? Entonces venga al trono de la gracia de Dios. Dios le dará gracia suficiente para su cargado corazón. Solo tiene que acercarse a Él y pedírsela. Vaya a Él en oración. Diga, Señor, necesito tu gracia, y Él se la dará. Sí, amigos míos, es tan simple como eso. No me diga que lo estoy haciendo demasiado simple, porque vivo por la gracia de Dios y en más de una ocasión he puesto a prueba a Dios. Cuando me he acercado a Dios para pedirle su gracia, Él nunca me dio la espalda. Por lo tanto, venga a Él hoy y pídale que le dé su gracia y Él se la dará. Bien, en nuestro próximo programa continuaremos con este estudio sobre la gracia de Dios. Por lo tanto, tenga ya preparada su Biblia, un cuaderno de notas y una lapicera, y sintonice la misma frecuencia radial a la misma hora. Será hasta la próxima entonces, y que Dios les bendiga ricamente. Usted estuvo escuchando Hora de Estudio Bíblico con el maestro el doctor Lehman Strauss. Si desea escuchar una vez más este mensaje, visite nuestra página en la internet www.bbnradio.org. Le dejamos la invitación para que el día de mañana nos acompañe aquí, en este mismo horario y punto del dial. Hora de Estudio Bíblico es una producción de BBN. Ingrese a nuestra sala de chat para hacer la consulta espiritual que desee.
www.bbnchat.org. Este es un servicio totalmente gratis. Muchas gracias. Somos sus amigos de BBN.